Hola queridos notividentes, estamos desde Bogotá en esta edición especial para ustedes en casa. Les habla Diana Pineda y hoy voy a presentarles un noti avance sobre los textos literarios. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las clases de textos literarios? Y para finalizar, vamos a ver la diferencia entre lo que es prosa y verso. Entonces, no se pierdan esta explicación para que puedan desarrollar su actividad en casa. Tengan a mano su cuaderno de campo social comunicativo para desarrollar la primera parte de la guía de esta semana. Bienvenidos y espero que aprendan mucho con esta explicación. Aquí vamos. El texto literario es una forma de expresión o comunicación que muestra o destaca la forma de pensar o sentir del autor. Es decir, que el texto literario expresa lo que la persona que lo escribe piensa o siente. El lenguaje que se usa para escribir un texto literario debe ser estético. Esto quiere decir que se debe usar un lenguaje bello y adornado. Como los textos literarios expresan lo que las personas que los escriben piensan, suelen ser más ficción que realidad, aunque puede tener de ambas, tanto fantasía como realidad. Existen 3 clases de textos literarios. Número 1, los narrativos. Son aquellos que relatan, narran o cuentan una historia real o fantástica, ocurrida en un lugar y tiempo específicos. Por ejemplo, las fábulas, los cuentos, las novelas, las leyendas y los mitos, entre otros. Veamos el siguiente ejemplo. Leyenda La Patasola. Historia del Tolima. Cuentan que un rico hacendado se enamoró de una mujer que lavaba ropa a las orillas de un río, pues era muy hermosa. Y aunque era casada, el hacendado la conquistó y empezaron un romance a escondidas del esposo. Un día, el esposo volvió temprano de trabajar en los campos y los sorprendió. Furioso, los atacó con un machete. Ambos murieron y ella perdió una pierna. Dicen que la mujer se aparece por las noches, por las carreteras y seduce a los hombres para luego atacarlos con sus largos colmillos y les succiona la sangre. Número 2, los líricos. Expresan sentimientos o emociones sobre una persona o elemento o situación que los inspira. Por ejemplo, los poemas, las poesías y las odas. Veamos un ejemplo. Poema El búho y el palomo de Rafael Pombo. Érase un búho dechado de egoísmo el más perfecto, de todo siempre esquivado, cual si diera resfriado su agrio antipático aspecto. ¿Por qué me aborrecerán?, dijo irritado y confuso a un palomito galán. Por culpa tuya, él repuso, ama, oh búho, y te amarán. Y 3, los dramáticos. Son los que representan algún conflicto o situación de la vida diaria a partir del diálogo entre los personajes. Por ejemplo, las obras de teatro. Veamos un ejemplo. Buenas tardes, coordinadora. Bueno, muchas gracias. Entonces, por favor, siéntense en el museo de Carihuara. Mi nombre es Dana.
Los textos literarios pueden ser orales o escritos. Los orales son aquellos que se hacen con la idea de ser cantados, recitados o narrados en público. Veamos un ejemplo. Soy Eduardo Santiago del curso 401 y hoy voy a tocar la canción de música. Cuida tu cuerpo, cuídalo siempre, desde la cabeza hasta los pies. No te des cuenta que bien se siente si lo valoramos como es. Cuida tu cuerpo, cuídalo siempre, desde la cabeza hasta los pies. No te das cuenta que bien se siente si lo valoramos como es. Cuidarte, quererte, esa es tu misión. Aprende 5 normas de autoprotección. Cuidarte, quererte, esa es tu misión. Aprende 5 normas de autoprotección. Los textos literarios escritos se crean con la idea de que otras personas los lean. Veamos un ejemplo. Fragmento del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego, no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Así como los textos literarios pueden ser orales o escritos, pueden escribirse de 2 formas: en prosa o en verso. La prosa es la forma natural en la que se expresa el lenguaje. Veamos este ejemplo. Este es el primer párrafo de la lectura Caperucita en Manhattan. Los textos en prosa se escriben como lo hacemos normalmente, por renglones. En verso, los versos son cada una de las líneas que forman un poema. Tienen un ritmo interno, una rima final y un número determinado de sílabas. Veamos el siguiente ejemplo. Cada una de las líneas cortas que se encuentran en este poema de Antonio Machado es un verso. Queridos notiespectadores, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo y que puedan realizar su actividad con una mayor comprensión del tema. Entonces, espero verlos muy pronto. No olviden que les habló Diana Pineda, su profe desde Bogotá. Cuídense mucho, por favor, y en poco nos vemos.